¿Alguna vez has pensado que una cárcel podría esconder horrores más allá de los barrotes? Estas son 5 historias de terror que ocurren en prisiones. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que terminaría en la cárcel. No es algo que planees o siquiera imagines cuando creces. Pero aquí estoy, en esta celda fría y húmeda, con la pintura descascarada y un olor a moho que te cala hasta los huesos. Si alguna vez has creído que las películas de cárceles exageran, créeme, no es así. Esto es peor. Todo comenzó hace unos meses. Me arrestaron por algo que no hice. Sé que suena a cliché, pero es la verdad. No fui yo. Una serie de malos entendidos, malas decisiones y un montón de pruebas circunstanciales me pusieron aquí, con una condena de 10 años por un crimen que no cometí. Asesinato. Ni siquiera conocía al tipo que encontraron muerto en su apartamento, pero el hecho de que había estado cerca esa noche, combinado con el testimonio falso de alguien que pensaba que podía ganar algo, fue suficiente para sellar mi destino. Me asignaron la celda 41 en el ala más vieja de la prisión. El lugar estaba desmoronándose, pero era funcional, o eso decían. Sin embargo, había algo raro en este sitio desde el principio. No solo era la estructura decadente, sino el ambiente. Todo se sentía incorrecto. Como si las paredes susurraran. Como si el pasado de este lugar aún estuviera presente de alguna manera, observando. Al principio, lo atribuí al estrés. Dormir mal, comer peor, y el constante miedo de que alguno de los otros presos decidiera que era su día de suerte para hacerme su objetivo. Pero pronto, las cosas empezaron a volverse más tangibles. La primera noche que noté algo extraño fue después de una pelea en el comedor. 2 tipos de una banda rival se habían liado a golpes, y uno terminó con una cuchillada en la pierna. Mientras los guardias trataban de restaurar el orden, yo me escabullí de vuelta a mi celda, buscando algo de paz. Pero cuando llegué, encontré algo que no debería haber estado allí. Había un símbolo extraño tallado en la pared, justo al lado de mi cama. Era un círculo con lo que parecían ser líneas entrecruzadas, como una especie de estrella distorsionada. Jamás lo había visto antes, y no tenía idea de cómo había aparecido. Ninguno de los otros presos podía haber entrado sin que me diera cuenta, y los guardias apenas se molestaban en hacer rondas por aquí. Tal vez fue algún tipo de broma de mal gusto, pensé. Sin embargo, esa noche, cuando intenté dormir, algo me despertó. No fueron gritos, ni el habitual sonido de las tuberías. Fue un susurro, suave, casi imperceptible, como si viniera de la propia pared. No entendía lo que decía, pero me erizó la piel. Abrí los ojos y vi algo que me heló la sangre. Había una sombra en la esquina de la celda, justo donde estaba el símbolo. No tenía forma humana, era solo un bulto oscuro que parecía pulsar con una energía maligna. Salté de la cama y encendí la pequeña lámpara que nos daban. La sombra desapareció al instante. Me quedé de pie, con la respiración entrecortada, intentando convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero el frío que sentía en mi piel me decía lo contrario. Algo estaba mal en esa celda. Pasaron algunos días sin más incidentes. Me esforzaba por ignorar el símbolo, aunque cada vez que lo miraba sentía una especie de opresión en el pecho, como si algo estuviera presionándome desde adentro. Trataba de socializar un poco en el patio, pero siempre terminaba sintiéndome observado, no por los otros presos, sino por algo más. Fue entonces cuando conocí a Vicente, un tipo que llevaba más de 15 años aquí. Era delgado, con el pelo canoso y la mirada perdida de alguien que había visto demasiadas cosas. Nos hicimos amigos después de que me ayudara en una pequeña pelea. Un día, mientras hablábamos, le mencioné el símbolo en mi celda. Su reacción fue inmediata, se quedó pálido y me agarró del brazo.
Tienes que salir de esa celda, me dijo en un susurro urgente. Le pregunté por qué, pero él solo se negó a hablar más del tema. Me dijo que no quería que nadie lo oyera y que ya había hablado demasiado. Eso solo hizo que mi curiosidad aumentara. Esa noche, me desperté de nuevo por los susurros. Esta vez, eran más claros. Eran varias voces, hablando en un idioma que no entendía. Me levanté lentamente y me acerqué al símbolo. Las voces parecían provenir de él. Mi corazón latía con fuerza, y antes de darme cuenta, extendí la mano y toqué el símbolo con la yema de los dedos. Sentí un frío intenso, como si mi mano se hubiera sumergido en hielo. Las voces se intensificaron, y de repente, la celda se llenó de sombras. Ya no era una esquina, eran decenas de ellas, retorciéndose en las paredes y el suelo, girando a mi alrededor. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, congelado por el miedo. De las sombras emergió una figura más grande, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Su boca se movía, pero no salía sonido alguno. Me miraba, y aunque no podía entender sus palabras, supe que quería algo de mí, algo que no podía darle. Caí al suelo de rodillas, y cuando finalmente pude gritar, las sombras desaparecieron. Al día siguiente, Vicente me buscó. Me dijo que había algo en ese bloque, algo antiguo y maldito. En los años 50, hubo una serie de muertes inexplicables en la prisión. Los presos comenzaron a desaparecer, y aquellos que sobrevivieron hablaron de sombras y símbolos. Se decía que algo había sido convocado por uno de los presos, un hombre que practicaba rituales oscuros, y que nunca se fue del todo. No hay salida una vez que te eligen, dijo Vicente, con una tristeza en los ojos. Puedes tratar de correr, pero te seguirán. Intenté conseguir un cambio de celda, pero mis intentos fueron inútiles. Los guardias se reían en mi cara, diciéndome que todos los presos intentaban lo mismo. ¿Qué? Las sombras te molestan, decían con burla. Estaba atrapado, y lo sabían. Cada noche, las sombras volvían. Se volvían más intensas, más agresivas. Podía sentirlas casi rozando mi piel, como si quisieran absorberme. Perdí la cuenta de cuántas veces desperté cubierto de sudor frío, temblando y mirando a mi alrededor para asegurarme de que aún estaba solo. Una noche, el silencio fue peor. No había susurros, no había sombras. Nada. Me quedé despierto, esperando el ataque, pero no llegó. Estaba a punto de pensar que tal vez, solo tal vez, había terminado, cuando escuché un sonido. No eran voces esta vez, era algo más físico, más real. Era el sonido de alguien rascando la puerta de la celda. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. El rasguido continuaba, constante, como si algo estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llegué hasta la puerta y me incliné, tratando de mirar por la pequeña abertura. No había nada. Me alejé, sintiendo que algo estaba muy, muy mal. De repente, el rasguido se detuvo, y en su lugar, escuché un golpe sordo, fuerte, como si algo se hubiera arrojado contra la puerta. Di un salto hacia atrás, mi respiración se volvió errática. Entonces, la puerta comenzó a abrirse, despacio, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Retrocedí hacia la esquina de la celda, pero la puerta solo se abrió un par de centímetros. Lo que vi entonces me dejó paralizado. Había un ojo, un solo ojo, mirándome a través de la rendija. No era humano. La pupila era vertical, como la de un reptil, y el color era de un rojo profundo. Estaba fijo en mí, y aunque no tenía boca, sentí como si estuviera sonriendo. El ojo desapareció, y la puerta se cerró de golpe. El silencio volvió, pero ya no podía más. Me derrumbé en el suelo, temblando, con las lágrimas corriendo por mi rostro. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Los días se convirtieron en una niebla de miedo y paranoia. No podía dormir,
no podía comer. Sabía que estaban esperando. Sabía que las sombras querían algo de mí. Y entonces, una noche, entendí lo que debía hacer. Vicente me encontró al día siguiente. Me había cortado el antebrazo, dibujando el símbolo con mi propia sangre. Las sombras querían un sacrificio, y yo estaba dispuesto a dárselo si eso significaba que me dejarían en paz. Pero nunca lo hicieron. Estoy aquí, todavía, encerrado en esta celda maldita, esperando el día en que las sombras decidan que ya no me necesitan. Pero sé que ese día nunca llegará. Porque, al final, no hay escapatoria. Aquí, en la celda 41, soy suyo para siempre. Es extraño estar de vuelta aquí, en esta prisión. El aire está viciado, cargado de un frío que se clava en la piel como agujas. No pensé que volvería a pisar este lugar, y mucho menos por voluntad propia, pero aquí estoy, esperando que algo, o alguien, me explique lo que sucedió. El oficial de guardia me condujo por el pasillo de entrada. Las paredes de concreto parecían sudar, reflejando la luz artificial en pequeños charcos de humedad. Los sonidos de los presos resonaban en ecos lejanos. Sus gritos, sus risas, sus amenazas. Todo mezclado en una sinfonía de locura que nunca se detiene. Ese ruido fue mi compañero durante el año que pasé aquí. Un ruido que creía haber olvidado. No sé qué haces volviendo aquí, muchacho, me dijo el guardia, con el ceño fruncido. Este no es un sitio al que uno regresa por gusto. Tampoco sabía bien por qué estaba allí, pero necesitaba respuestas. Algo me carcomía por dentro. Desde que salí, no había podido sacarme la sensación de que algo me había seguido, como si la cárcel misma me hubiese dejado una marca. Necesitaba saber si era solo mi cabeza o si en ese maldito lugar ocurría algo más de lo que podíamos ver. Tengo mis razones, eso es todo, respondí, sin mucha convicción. El guardia se encogió de hombros y me condujo hasta las celdas de máxima seguridad. Mientras caminábamos, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Era mi primer día en la cárcel cuando lo vi por primera vez. El Eco, así le llamaban los internos. Un hombre grande, corpulento, con una mirada que parecía perforar el alma. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz retumbaba, no solo en las paredes, sino en mi cabeza. Como si cada palabra quedara atrapada en un bucle eterno. Nadie sabía exactamente por qué lo llamaban así. Algunos decían que era porque cualquier cosa que decía, incluso en susurros, podía escucharse desde cualquier parte de la prisión. Otros afirmaban que no era solo un nombre, sino algo más. Algo que no debería existir. Una noche, apenas 2 semanas después de haber ingresado, todo cambió. Las luces fallaron. No era raro, el sistema eléctrico de la cárcel siempre había sido una basura, pero aquella vez fue diferente. Las luces parpadearon como si estuvieran enviando algún tipo de mensaje. Después, todo quedó a oscuras. Los gritos de los prisioneros llenaron el aire. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero intenté mantenerme firme. Desde mi celda, podía escuchar golpes, pasos rápidos, y luego, silencio. Un silencio antinatural. Como si el mundo mismo hubiera decidido quedarse callado para observar lo que estaba a punto de suceder. Cuando las luces volvieron, el Eco estaba de pie en medio del pasillo. Frente a él, un guardia yacía en el suelo, sus ojos abiertos de par en par, pero sin vida. Lo más perturbador no era la muerte en sí, sino la expresión de horror absoluto en el rostro del guardia. Parecía haber visto algo tan aterrador que su corazón no pudo soportarlo. El Eco no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mientras los otros presos murmuraban en sus celdas. A partir de esa noche, algo cambió en la cárcel. La atmósfera se volvió más pesada, más densa, como si la muerte estuviera acechando en cada esquina. Los días que siguieron fueron aún más extraños. Las luces seguían fallando,
pero ahora, en lugar de parpadear, se apagaban durante horas. Los guardias no patrullaban los pasillos en la oscuridad. Nadie quería estar cerca del eco. Algunos presos comenzaron a desaparecer, simplemente no estaban en sus celdas a la mañana siguiente. Los rumores volaron. Algunos decían que el eco los había tomado, que los llevaba a algún lugar dentro de la prisión de donde nunca volverían. Intenté no prestar atención. Me concentré en cumplir mi condena, en mantenerme apartado de cualquier problema. Pero una noche, me desperté de un sueño inquietante y me di cuenta de que no estaba solo en mi celda. Sentí una presencia. Algo denso, oscuro, que parecía llenar todo el espacio a mi alrededor. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, aunque no veía nada. Me levanté lentamente, temblando, y entonces lo escuché. Una respiración profunda, pesada. El sonido retumbaba en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí. Miré alrededor, tratando de encontrar a la fuente, pero no había nadie. El aire se volvió más frío, y entonces lo supe. El eco estaba cerca. Me quedé inmóvil, mi cuerpo paralizado por el miedo, mientras la respiración continuaba, cada vez más cerca. Y luego, se detuvo. Cuando las luces volvieron al día siguiente, mi compañero de celda, que dormía en la litera de abajo, ya no estaba. Al principio pensé que tal vez lo habían trasladado, pero no había registros. Simplemente había desaparecido. A partir de ese momento, supe que no estaba a salvo. Nadie lo estaba. Intenté mantenerme lejos del eco, pero no importaba lo que hiciera. Siempre parecía estar cerca, siempre en el borde de mi visión o en los ecos de mi propia respiración. Y cuando finalmente terminé mi condena y salí de esa maldita prisión, pensé que había escapado. Pero no fue así. Ahora, aquí estoy de vuelta, en las mismas celdas, sintiendo el mismo frío, escuchando los mismos ruidos. El guardia me dejó frente a la celda donde solía estar el eco. Estaba vacía, pero el aire alrededor de ella se sentía extraño, como si algo invisible se moviera en su interior. Me acerqué lentamente, mis manos temblando, y apoyé la mano sobre los barrotes fríos. Un susurro, apenas audible, resonó en mi oído. ¿Por qué volviste? Me congelé. No había nadie más en el pasillo, pero esa voz, la reconocía. Era el eco. Di un paso atrás, mi corazón martilleando en mi pecho. Intenté respirar, pero el aire se sentía pesado, denso, como si algo me estuviera apretando el pecho. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Y entonces, lo vi. Una sombra. Apenas una figura en la oscuridad, moviéndose dentro de la celda vacía. Mi mente gritaba que no podía ser real, que el eco no estaba allí, que todo era producto de mi imaginación. Pero algo en el fondo de mi ser sabía la verdad. Siempre había estado allí, observando, esperando. Di otro paso atrás, tropecé y caí al suelo. El frío del concreto me sacudió, y en ese momento, supe que no podía quedarme más tiempo. Me levanté, corriendo hacia la salida, mis pies apenas tocando el suelo. Mientras corría, escuchaba su risa, profunda y retumbante, resonando por todo el pasillo. Una risa que nunca olvidaría. Salí de la prisión con el corazón en la garganta, el miedo clavado en mis huesos. Y mientras la puerta de la entrada se cerraba tras de mí, una última palabra se coló en mi mente, como un eco lejano, imposible de ignorar. Vuelve. No lo haré. No volveré. Porque sé que si lo hago, esta vez no saldré vivo. El eco de la celda sigue resonando en mi cabeza, como una maldición que nunca me dejará en paz. Y, en el fondo, temo que, aunque lo intente, jamás podré escapar de este lugar. Porque el eco no es solo un nombre. Es la prisión misma, es el miedo que se queda atrapado en cada pared, en cada susurro. Y ahora, está dentro de mí. Me llamo Marcos,
y nunca pensé que terminaría en un lugar como este. Siempre me dijeron que la vida se tuerce cuando menos lo esperas, pero jamás imaginé que mi vida caería en un abismo tan oscuro. Hoy, soy solo un número más en una prisión olvidada, donde las paredes de piedra parecen respirar. Todo comenzó hace unos meses, cuando me acusaron de un crimen que no cometí. Las pruebas eran contundentes, y aunque clamé por mi inocencia, fui condenado. Me mandaron a La Piedra, una cárcel antigua en lo alto de una colina, conocida por su brutal historia y por las leyendas que la rodeaban. Decían que los presos allí no solo sufrían la condena de la justicia humana, sino algo más, algo que vivía en las sombras. Desde el momento en que crucé las puertas de hierro, sentí que algo no estaba bien. Los guardias no se molestaron en ocultar su desprecio, y los otros presos, bueno, no se parecían a los que imaginaba de las series de televisión. Muchos de ellos caminaban cabizbajos, con una mirada vacía que me daba escalofríos. Parecían haber perdido algo más que la libertad. Mi celda era pequeña, con paredes de piedra fría y húmeda. Solo tenía una pequeña ventana enrejada por la que apenas entraba luz. Las noches eran las peores. El silencio era opresivo, pero de alguna forma se sentía lleno de presencias. Oía pasos que no pertenecían a nadie visible, susurros que se deslizaban por los pasillos. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero no tardé en darme cuenta de que otros presos sentían lo mismo. Mi vecino de celda, Juan, un tipo grande y callado, me advirtió desde el primer día que no mirara demasiado las sombras. Aquí, las sombras tienen vida propia, chaval, me dijo en voz baja una noche mientras ambos fumábamos un cigarrillo en el patio. Su cara estaba marcada por cicatrices, pero lo que más destacaba en él eran sus ojos, llenos de un miedo latente, constante. Si las miras fijamente, te atraparán. Lo miré con escepticismo, pensando que solo intentaba asustarme, pero pronto descubrí que hablaba en serio. Una noche, no pude dormir. El frío era insoportable, y las mantas que nos daban apenas servían de algo. Estaba acostado, mirando el techo, cuando noté algo moverse en una de las esquinas de la celda. Al principio pensé que era solo un reflejo de la poca luz que entraba por la ventana, pero no. Era una sombra, más oscura que la misma oscuridad, y parecía pulsar, como si respirara. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Sentí como mi corazón se aceleraba. La sombra se movía lentamente, deslizándose por la pared hacia mi cama. Me levanté de golpe, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en esa cosa. Pero tan rápido como apareció, se esfumó, desvaneciéndose en la oscuridad. Me quedé temblando, sin saber qué hacer. No podía gritar, no podía moverme. A la mañana siguiente, le conté a Juan lo que había visto. Él solo asintió. Lo sé. Todos lo hemos visto. Solo que no todos sobrevivimos para contarlo. Al principio, no entendía a qué se refería, pero con el paso de los días, todo comenzó a tener más sentido. Había noches en que los presos desaparecían. Un día estaban allí, y al siguiente, simplemente ya no estaban. Los guardias decían que los trasladaban a otras cárceles, pero nadie nunca veía esos traslados. De hecho, algunos de los que desaparecían eran aquellos que ya no tenían familia que los reclamara, los olvidados. Una noche, me desperté de un sobresalto. Algo, o alguien, estaba golpeando mi puerta con insistencia. Me levanté, confuso, y vi a través de las rejas a un guardia. Pero no era como los demás. Su uniforme estaba desgastado, casi como si fuera de otra época, y su rostro era pálido, con unos ojos hundidos y vacíos. Antes de que pudiera decir algo, me hizo una seña para que lo siguiera. No sé por qué lo hice, pero lo seguí. Tal vez era la desesperación, tal vez la curiosidad morbosa. Caminamos por los pasillos, que parecían más oscuros y laberínticos que nunca. El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra, pero algo más los acompañaba, el eco de voces susurrantes que parecían salir de las paredes mismas.
Finalmente, llegamos a una puerta que nunca antes había visto. Era de metal oxidado y tenía marcas talladas que no reconocí. El guardia abrió la puerta y dentro había una escalera que descendía en espiral. Un hedor a moho y muerte ascendía desde abajo. «Aquí está lo que buscas», me dijo con una voz áspera y gutural. Sus palabras no tenían sentido. No estaba buscando nada. Antes de que pudiera preguntar, el guardia desapareció, dejando solo el eco de sus pasos en el aire. Bajé las escaleras, con el estómago retorcido de miedo. No sabía a dónde iba, pero sentía que debía continuar. Al final de la escalera, encontré una sala amplia, mal iluminada por unas antorchas colgadas en las paredes. En el centro de la sala, había una especie de altar de piedra, y sobre él, cuerpos. Cuerpos de presos que habían desaparecido. Algunos estaban momificados, otros aún frescos, como si acabaran de morir. Retrocedí, pero antes de que pudiera correr, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Esta vez no eran pequeñas. Eran enormes, tomando formas humanas, pero distorsionadas. Sentí un frío intenso, y de repente, las sombras se abalanzaron sobre mí. No podía gritar, no podía moverme. Estaba atrapado. Desperté en mi celda, cubierto de sudor, pero con la sensación de que algo había cambiado. Y entonces lo vi, en la pared, la misma sombra que había visto aquella primera noche. Solo que esta vez no se movió. Se quedó allí, mirándome. Sabía que no era un sueño, que esto era real. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras. Sentía cómo me observaban, esperando el momento adecuado para llevarme, como habían hecho con tantos otros. Juan intentaba consolarme, pero yo sabía que mi tiempo se estaba acabando. Una noche, lo supe. La sombra era más grande, más oscura que nunca. Sentí como el frío llenaba la celda, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Pero esta vez, no intenté huir. Ya no tenía fuerzas para luchar. Me dejé llevar por la oscuridad, esperando el final. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en la celda. Estaba en aquella sala de nuevo, con los cuerpos a mi alrededor. Y entonces lo entendí, yo también era parte de ellos ahora, uno más en la colección de las sombras de la piedra. No soy una persona que se asusta fácilmente. Siempre he sido el tipo de chico que busca razones lógicas para todo, el que no cree en lo paranormal, pero lo que me pasó en la cárcel de Grey Ridge cambió todo eso. Y si me atrevo a contar mi historia ahora, es porque necesito que alguien, quien sea, entienda que hay lugares en este mundo que simplemente no deberían existir. Mi historia comenzó cuando me arrestaron por un robo que no cometí. No tiene sentido entrar en detalles, pero la ironía es que, antes de eso, había hecho cosas mucho peores sin que me atraparan. Así que, en parte, sentí que el karma me estaba alcanzando. Pero lo que sucedió después en esa cárcel, nadie debería vivirlo. Cuando llegué a Grey Ridge, una cárcel vieja, olvidada por el tiempo, el aire ya se sentía pesado. No era solo el ambiente de una prisión común, era algo más profundo, como si el lugar estuviera vivo. Los muros eran grises, agrietados, cubiertos de moho. Los guardias eran tipos duros, pero hasta ellos parecían nerviosos, como si quisieran salir de ahí tan rápido como fuera posible. Me asignaron a una celda en el ala este, conocida por ser la más antigua del complejo. No me molestaba. Pensé que estaría tranquilo ahí, lejos del bullicio de los presos más violentos. Sin embargo, desde el primer momento, algo no me cuadraba. Mi celda estaba fría, incluso en pleno verano. Era un frío que calaba hasta los huesos, como si el aire se hubiera detenido. Mi compañero de celda, un tipo llamado Rivas, me miró cuando entré y soltó una carcajada nerviosa. «Buena suerte, hermano», me dijo mientras se recostaba en su litera. Lo ignoré,
pensando que estaba siendo un imbécil como todos los demás en ese lugar. Pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de su risa. La primera noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo o alguien me observaba. No era solo una sensación pasajera, era como si hubiera una presencia constante en la celda, acechando. Me giraba en la cama, tratando de ignorarlo, pero el aire se volvía más denso, y el silencio era antinatural. A mitad de la noche, escuché pasos en el pasillo. No eran los guardias, lo sé porque los pasos eran lentos, arrastrándose, como si quien los produjera estuviera cojeando o demasiado cansado para caminar. Me acerqué a los barrotes y miré hacia afuera. No había nadie. Rivas seguía en su cama, dándome la espalda. No te preocupes, son solo los viejos, dijo sin girarse. ¿Los viejos?, pregunté, confundido. Los que murieron aquí. Los que nunca se fueron. Quise reírme, pensar que era una broma para asustar al novato, pero había algo en su tono, en la manera en que lo dijo, que me hizo dudar. Me quedé mirando el pasillo oscuro, y durante un segundo juré ver una sombra moviéndose lentamente, casi fundiéndose con la oscuridad. Las noches siguientes fueron peores. La misma sensación, los mismos pasos. Pero lo más aterrador eran los susurros. Al principio pensé que eran otros prisioneros hablando entre ellos, pero estos susurros eran distintos. Provenían de las paredes, de los rincones oscuros de la celda, y hablaban en un idioma que no reconocía. Era como si el aire mismo estuviera tratando de comunicarse, como si las paredes guardaran secretos que no deberían ser revelados. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi pecho, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos de golpe, pero no había nada. No podía moverme. Era como si algo me estuviera reteniendo, impidiéndome gritar o escapar. Lo único que podía hacer era mover los ojos, y en la penumbra vi una figura oscura, de pie, junto a la cama de Rivas. Era alta, con una silueta distorsionada, como si estuviera envuelta en sombras. No tenía rostro, solo un vacío. Cuando finalmente pude moverme, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Rivas no dijo nada al respecto, pero a la mañana siguiente tenía el rostro pálido, y sus manos temblaban mientras intentaba encender un cigarro. Te dije que los viejos nunca se fueron. Decidí que debía investigar. No podía quedarme ahí sin saber qué demonios estaba pasando. Le pregunté a uno de los guardias más veteranos, un tipo llamado Duncan, sobre la historia del ala este. Al principio, no quiso hablar, pero después de unos cuantos cigarrillos y un poco de presión, soltó la verdad. Grey Ridge no siempre había sido una cárcel común. Hace décadas, se usaba para experimentos. Nadie sabía realmente qué tipo de experimentos, pero los rumores hablaban de pruebas psicológicas extremas, aislamiento prolongado y tortura mental. Los prisioneros en esa ala no eran criminales comunes, eran conejillos de indias. Algunos nunca salieron. Otros, bueno, sus cuerpos salieron, pero sus mentes se quedaron atrapadas en ese lugar. Dicen que las almas de esos pobres diablos siguen aquí, me dijo Duncan, apagando su cigarrillo con una mano temblorosa. No te metas en problemas, chico. Mantén la cabeza baja y sal de este lugar tan pronto como puedas. No fue un consejo muy tranquilizador, pero ¿qué podía hacer? No había forma de salir. Y cada noche, los susurros y las sombras se volvían más intensos. Me di cuenta de que no solo éramos Rivas y yo en esa celda. Había algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, la peor de todas, me desperté al escuchar el grito de Rivas. Era un grito agudo, desesperado, como si estuviera viendo algo que lo estaba desgarrando desde dentro. Me levanté de golpe y lo vi, parado en el centro de la celda, con los ojos desorbitados, mirando hacia los barrotes. «No los dejes entrar», gritaba, señalando la puerta. Corrí hacia él,
pero cuando lo toqué, sentí un frío que casi me paraliza. Rivas se desplomó en el suelo, inconsciente. Lo arrastré de vuelta a su cama, pero mientras lo hacía, vi algo que me heló la sangre, marcas en el suelo, como huellas de pies descalzos, pero más grandes, mucho más grandes de lo que cualquier humano podría tener. A la mañana siguiente, Rivas no recordaba nada de lo que había pasado, pero yo sí. Sabía que no podía quedarme más tiempo ahí. Fui a ver al jefe de la prisión, inventando una excusa para que me trasladaran a otra ala, pero no funcionó. Estaba atrapado. Esa misma noche, decidí no dormir. Me quedé despierto, observando. A la medianoche, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez fue diferente. Las paredes parecían encogerse, como si el espacio alrededor de mí estuviera distorsionándose. Los susurros eran más fuertes, casi gritos. Rivas empezó a convulsionar en su cama. Y entonces, lo vi. Era una figura alta, alargada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Se movía lentamente, arrastrando los pies hacia mí. Su rostro, si se podía llamar así, era una mancha negra sin rasgos, pero podía sentir su mirada perforándome el alma. Me quedé congelado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Y justo cuando pensé que todo había terminado, escuché una voz. No era un susurro, sino una voz clara, dentro de mi cabeza. No escaparás. Y entonces todo se desvaneció. Me desperté al día siguiente en la enfermería. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso mental. Me transfirieron a otra prisión poco después, pero la marca de Greyridge nunca me dejó. A veces, por la noche, todavía escucho los susurros, todavía siento el frío. Y sé que, algún día, vendrán por mí. Porque nadie, absolutamente nadie, escapa de la prisión de sombras. Nunca pensé que una noche en la cárcel cambiaría mi vida para siempre. Era una estupidez, lo sé. Una pelea en un bar, un par de tragos de más, y de repente me encontraba con las muñecas esposadas en la parte trasera de una patrulla. Es solo una noche, me repetí. Mañana estaré libre, pagando una multa y olvidando todo esto. Pero no podía estar más equivocado. El lugar olía a humedad y desinfectante barato. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera inquietante mientras el guardia me escoltaba por un largo pasillo. No había muchas celdas ocupadas. Algunos hombres roncaban en el fondo, otros simplemente se quedaban mirando al vacío, con la mirada perdida en algo que yo no podía entender. Aquí es, dijo el guardia, empujándome hacia una celda pequeña y fría. La puerta de metal se cerró con un chirrido que resonó en mis oídos como un eco interminable. Me dejé caer sobre el catre de acero, deseando que el tiempo pasara más rápido. Apenas habían pasado unos minutos cuando lo sentí. Era una sensación extraña, como si el aire a mi alrededor se volviera pesado, más denso. Me incorporé y miré alrededor, pero no había nadie. Las luces del pasillo titilaban, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes de la celda. Intenté ignorarlo, pensando que era solo el estrés o el cansancio, pero algo en ese lugar no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía que no estaba solo. ¿Primera vez aquí? La voz sonó desde la celda de al lado. Me giré y vi a un tipo sentado contra la pared, su rostro parcialmente oculto en la oscuridad. Tenía una mirada extraña, como si hubiera visto algo que no debía. Sí, respondí, tratando de sonar indiferente, aunque mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Solo por una noche. El tipo soltó una risa amarga. Eso es lo que todos decimos, murmuró. Pero aquí, una noche puede durar mucho más. Quise preguntar a qué se refería, pero algo en su tono me hizo callar. Me recosté de nuevo, pero esta vez no pude cerrar los ojos. Estaba alerta, cada pequeño ruido me hacía saltar.
Los ronquidos de los otros presos, el goteo constante de una tubería rota, e incluso el susurro del viento que se filtraba por alguna grieta lejana en las paredes de concreto. Y luego, alrededor de la medianoche, comenzó. Un ruido, suave al principio, como un susurro, pero claramente discernible. Provenía de lo profundo del pasillo, más allá de donde podía ver. Me levanté y caminé hacia los barrotes, tratando de escuchar mejor. El sonido se hizo más fuerte, un arrastre, como si alguien estuviera siendo llevado contra su voluntad. «No mires», susurró el hombre de la celda de al lado. Su voz temblaba. «No lo hagas». «¿Qué diablos pasa aquí?», pregunté, sin moverme. «Te lo advertí», dijo él, su rostro pálido y tenso. «Aquí, las cosas no son lo que parecen». En ese momento, algo apareció en la esquina del pasillo. Al principio, pensé que era uno de los guardias, pero no se movía como tal. Su cuerpo estaba encorvado, caminaba lentamente, como si le costara cada paso. Pero lo peor era su rostro. Estaba cubierto por una especie de capucha, pero desde debajo de ella, vi algo brillar. Ojos, sí, pero no como los nuestros. Eran ojos sin vida, sin alma. Algo inhumano. Retrocedí instintivamente, alejándome de los barrotes. «¿Qué es eso?», susurré. «No preguntes, no mires, solo sobrevive la noche», respondió el hombre de al lado, ahora temblando visiblemente. La figura pasó lentamente por delante de mi celda, arrastrando lo que parecía una cadena oxidada detrás de ella. Cada paso resonaba en el suelo de cemento, haciendo que mis músculos se tensaran más con cada sonido. Cuando finalmente desapareció de mi vista, sentí como si pudiera respirar de nuevo, aunque solo un poco. ¿Quién o qué era eso?, pregunté de nuevo, más insistente esta vez. El tipo se acercó a los barrotes, sus ojos llenos de miedo. «Esta cárcel está maldita», murmuró. «No somos los únicos que están aquí. Hay otras cosas que caminan entre nosotros cuando las luces se apagan. Algunos dicen que son los que nunca escaparon. Otros dicen que es la propia cárcel que está viva». «Eso es una locura», dije, aunque en el fondo sabía que algo de verdad había en sus palabras. No tenía otra explicación para lo que acababa de ver. «Lo sé», respondió, con una sonrisa amarga. «Pero lo verás por ti mismo antes de que termine la noche». Las horas siguientes fueron una mezcla de paranoia y terror. Escuchaba pasos, arrastres, e incluso lo que parecían susurros a lo lejos. Cada vez que trataba de asomarme por los barrotes, veía sombras moverse en los rincones más oscuros del pasillo. Ya no sabía si estaba imaginando cosas o si realmente había algo más allá de lo que podía ver. En algún momento, el hombre de la celda de al lado dejó de responderme. Lo llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. La desesperación empezó a instalarse en mí, como un peso insoportable en el pecho. Golpeé los barrotes, grité por los guardias, pero nadie vino. Y entonces, alrededor de las 3 de la mañana, las luces parpadearon violentamente y se apagaron por completo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera podía oír mis propios pensamientos. Todo lo que sentía era el latido frenético de mi corazón. Y luego, la puerta de mi celda se abrió. No había ningún guardia. No había ningún ruido de llaves o de mecanismos. Simplemente se deslizó, como si la misma cárcel me invitara a salir. No quería hacerlo, pero sabía que quedarme allí sería peor. Salí al pasillo, mis pies descalzos apenas hacían ruido en el frío suelo. Caminé lentamente, cada paso me hacía sentir más cerca de algo que no quería encontrar. Pasé por las celdas vacías, o al menos eso creí al principio. Pero cuando miré más de cerca, vi que algunas de ellas no estaban tan vacías como parecían. Había cuerpos, pálidos y retorcidos, como si hubieran estado allí durante siglos, esperando algo o a alguien. Mi respiración se aceleró. Quería correr,
pero algo me mantenía en movimiento lento, como si no pudiera escapar del ritmo de ese lugar. Sabía que no estaba solo, aunque no podía ver nada. Pero lo sentía muy cerca. El final del pasillo se abría a una sala más grande, una especie de área común abandonada. Había mesas rotas, sillas tiradas y en el centro algo que parecía un altar improvisado. Y allí, parado frente a ese altar, estaba la figura de antes. Me detuve, mi cuerpo paralizado por el miedo. La figura levantó la cabeza y sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaron en los míos. Sentí una oleada de frío recorrer mi espina dorsal, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto hielo. «No puedes escapar», dijo una voz, no desde la figura, sino desde dentro de mi cabeza. No era mi pensamiento, era algo que me hablaba directamente. Y entonces lo entendí. No importaba si salía de la cárcel o no. Este lugar no era solo físico, era algo más, algo que había atrapado a todos los que alguna vez cruzaron sus puertas. Y ahora, me había atrapado a mí. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera anclado al suelo. Solo podía observar, impotente, mientras esa cosa se acercaba más y más. Cuando finalmente me tocó, todo se volvió oscuridad. No grité, no lloré, simplemente dejé de existir. Pero lo peor fue despertar en mi celda, con las luces parpadeando y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. El tiempo no había pasado, pero yo ya no era el mismo. Había cosas peores que la muerte. Y ahora, yo era parte de ellas. A veces, pienso que todo esto es un mal sueño, uno del que no puedo despertar. Al principio, creí que la vida en prisión era solo una serie de reglas, peleas y el incesante miedo de no sobrevivir. Pero estaba muy equivocado. Lo que realmente atormenta este lugar no son los prisioneros ni los guardias. Es algo mucho peor. Algo que no se ve en los informes ni en los documentales sobre cárceles. Mi nombre es Lucas. Estoy aquí cumpliendo una condena de 5 años por un delito que prefiero no detallar. No soy inocente, pero tampoco merecía lo que está sucediendo ahora. Me han trasladado varias veces de prisión, pero esta última, la cárcel de Santa Loretta, es diferente. Desde el primer momento en que crucé esas rejas oxidadas, algo no estaba bien. La primera noche fue extraña. Las celdas de esta prisión están diseñadas en bloques que forman largos pasillos oscuros. Mi compañero de celda, un tipo grande y silencioso llamado Bruno, apenas dijo una palabra. Solo me advirtió una cosa antes de darme la espalda: no mires a las sombras, no importa lo que escuches. Pensé que era una advertencia para que no hiciera enemigos, pero más tarde esa misma noche, entendí que hablaba de algo mucho más siniestro. Me desperté sobresaltado, escuchando el sonido de pasos. Eran suaves, como si alguien caminara descalzo. Al principio pensé que algún guardia estaba patrullando, pero cuando me asomé entre los barrotes, no había nadie. Entonces lo vi. En el otro extremo del pasillo, una figura se deslizaba entre las sombras, moviéndose de celda en celda. No pude distinguir su rostro, solo la sensación de que me estaba observando. Me congelé. Cerré los ojos, repitiendo las palabras de Bruno en mi cabeza: no mires a las sombras. Me quedé así, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta que el sonido de los pasos desapareció. La mañana siguiente, quise hablar con alguien, pero Bruno me detuvo antes de que dijera algo. No menciones lo que viste. No a los guardias, no a los otros prisioneros. Ignóralo. Es lo único que puedes hacer. Los días pasaban, y cada noche lo mismo ocurría. Ese sonido de pasos, esa figura moviéndose en la oscuridad. No sabía cómo lidiar con ello, así que traté de seguir el consejo de Bruno, ignorándolo. Sin embargo, el ambiente en la cárcel empezó a cambiar. Los prisioneros comenzaron a actuar de manera extraña. Algunos se negaban a salir de sus celdas, otros empezaron a pelearse sin motivo.
Había más ataques violentos, pero lo peor era que la gente desaparecía. Había rumores de que los guardias trasladaban a los más problemáticos a una zona de aislamiento en el ala sur de la prisión, pero nunca los veíamos regresar. Nadie quería preguntar demasiado, pero la tensión era palpable. Y luego, lo que sucedió con Bruno fue lo que me hizo entender que no había escapatoria. Una noche, justo antes de apagar las luces, Bruno me miró y, por primera vez, lo vi temeroso. Lucas, escucha, si alguna vez te hablan, si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. No importa lo que te digan, no contestes. No entendí de inmediato lo que quiso decir, pero su tono era tan serio que no tuve otra opción más que asentir. Esa misma noche, lo escuché. Al principio, pensé que estaba soñando, pero luego lo escuché de nuevo, claro como el agua. Lucas. Una voz susurrante, como si viniera desde el otro lado de las rejas, o quizá más allá, en las sombras. Me giré lentamente en la litera, pero todo estaba oscuro. Lucas, ven. Era como si la voz se arrastrara, se estirara en la negrura. Tragué saliva, recordando lo que Bruno me había dicho. Me tapé los oídos, tratando de no escuchar, pero la voz era incesante. Lucas, no tengas miedo, ven conmigo. Era una mezcla de seducción y algo que no podía explicar. Algo mucho más oscuro, más antiguo. Intenté no responder, pero el miedo empezó a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si contestaba? ¿Qué pasaría si no lo hacía? A la mañana siguiente, Bruno no estaba. Pregunté por él, pero nadie me dio respuestas claras. Los guardias me dijeron que había sido trasladado, pero no les creí. Algo más le había pasado. Lo peor de todo es que su litera, su espacio, estaba vacío, pero sus cosas seguían ahí. Como si nunca hubiera salido de la celda. Pasaron las semanas, y el ambiente se volvió insostenible. Las sombras en los pasillos parecían moverse incluso durante el día. Los guardias parecían más nerviosos, y los prisioneros, cada vez menos. Era como si las celdas estuvieran vaciándose, pero nadie hablaba de ello. Hasta que un día, finalmente me encontré cara a cara con aquello que había estado acechándome desde que llegué. Estaba dormido, o al menos eso pensaba. Fue uno de esos momentos en que estás medio consciente, pero tu cuerpo aún no ha reaccionado. Sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera encima de mí. Abrí los ojos y ahí estaba, la sombra, tan cerca que pude distinguir su forma. No era un hombre, ni tampoco una criatura. Era algo que no debería existir. Su rostro no era más que un agujero negro, y en lugar de ojos, había una negrura que absorbía la luz. Traté de gritar, pero no pude. La sombra se inclinó hacia mí, susurrándome al oído. Es tu turno, Lucas. No sé cómo, pero logré moverme, saltando de la litera y corriendo hacia la puerta de la celda, gritando desesperadamente por ayuda. Los guardias llegaron, pero cuando miraron dentro, no había nada. Solo yo, acorralado en una esquina, temblando. Después de eso, fui llevado a la enfermería. Me dijeron que estaba alucinando, que la presión de la vida en prisión me había afectado, pero yo sabía que no era así. Sabía que algo en este lugar estaba alimentándose de nosotros. No era una leyenda, no era una pesadilla. Era real, y cada vez estaba más cerca. Los días que siguieron fueron un borrón. Los guardias empezaron a aislarme, decían que era peligroso, que estaba afectando a los demás. Me dejaron en una celda más pequeña, más oscura. El tiempo se volvió difuso, ya no sabía cuándo era de día o de noche. Las sombras, en cambio, estaban siempre presentes, observándome, susurrándome. Una noche, finalmente lo entendí. Esta prisión no era como las demás. Santa Loretta había sido construida sobre algo antiguo, algo que había estado aquí mucho antes de que las paredes de la cárcel se levantaran. Las sombras no eran solo un fenómeno extraño.
Eran las almas de los condenados, aquellos que nunca habían podido escapar, ni en vida ni en muerte. Y ahora era mi turno.